Estuvo presente también en el encuentro de desaparición forzada en el municipio de Villa del Rosario y se manifestó frente al principal problema que posee Norte de Santander. Sí, señor, lamentablemente es una práctica sistemática para afectar los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad que se ha usado de manera sostenida desde muchas décadas. Digamos, la lucha de los familiares para encontrar a las personas desaparecidas, podríamos hablar de casi 4 décadas. Acá en Norte de Santander, por supuesto que hay unos casos de muchos años, pero también desde la década del 2000 hay casos acumulados en todos los 40 municipios hay casos de desaparición forzada. Sin embargo, hay unos con mayores niveles de registro de casos reportados. Entonces están pues Cúcuta y su área metropolitana, se destaca altísimamente el municipio de Tibú y la zona del Catatumbo, pero también otros municipios no tan conocidos lamentablemente también figuran en esa lista, como Cáchira, La Esperanza. Entonces lo que estamos tratando de hacer es un acompañamiento de asesoría, de orientación y de capacitación a las víctimas de este grave hecho en 23 municipios. Esta práctica es terrible, la incertidumbre que queda entre los familiares de esas personas que son desaparecidas. Muchas veces no se sabe por qué grupos, si son del Estado o son de izquierda o son bandas criminales. ¿Cifras en concretas se tienen? Sí, hay cifras, lamentablemente son bases de datos diferentes. Por ejemplo, una cifra acumulada de la unidad de víctimas representa un poco más de 6.500 casos, y en este caso, como tú dices, no se puede contabilizar solo a la persona desaparecida como víctima. Esa es la víctima directa, pero las víctimas indirectas es su grupo familiar. Entonces, por supuesto que esa cifra puede aumentar. Tenemos cifras también del Instituto de Medicina Legal que, aunque pueden estar no necesariamente relacionados con casos como tal de desaparición forzada o en el marco del conflicto armado, pues por supuesto la gente reporta las desapariciones violentas o la ausencia de sus familiares. Entonces esa cifra también está acá en Norte de Santander, y hay otras entidades que tienen unos registros. Sin embargo, la experiencia nos ha permitido, por las dinámicas de violencia y todavía de presencia de los grupos armados, hay muchas de ellas que no han denunciado y no han puesto en conocimiento. Hoy, con el tema de el proceso de paz y la mesa en el ELN, incluso esas cifras podrían ser mucho más altas, porque allá hay personas que integraron esas organizaciones que para sus familiares están desaparecidas, no se sabe el paradero. O sea, muchos jóvenes o adultos que al parecer ingresaron a estos grupos y hoy no están, entonces para sus familiares están desaparecidos. Tenemos que hacer un trabajo con esos grupos en este momento, con quien ya tiene un acuerdo firmado, y para eso es la unidad de búsqueda, para saber también dentro de esa confrontación armada cuáles son los datos que ellos tienen de personas que están desaparecidas. Bueno, doctora Judith, ya para terminar, ¿se le ha reparado o ha habido incumplimiento por parte del gobierno para aquellas personas que han sufrido este flagelo como víctimas? No, ha sido una lucha incansable, como te digo. La ley de víctimas es del 2011 y ahí había un programa de indemnización. Hemos tenido que hacer presiones para que se reforme y se incluyan a las víctimas de desaparición forzada en el tema de indemnización, y se han hecho unos avances, pero los derechos de las víctimas no es solo a la compensación económica, esa es una parte de la reparación integral, pero por supuesto hoy las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación integral. Muchas veces, doctora, una madre que le desaparecieron su hijo o sus hijos prefiere saber dónde están, cómo murieron, en qué circunstancias,
que la parte económica. Sí, por supuesto. Es que ese es lo más doloroso de este hecho violento, mantener la incertidumbre e incluso no poder hacer el duelo y tener la certeza si falleció o no, porque todos los días ellos mantienen la esperanza de saber de la suerte y del paradero de sus hijos, todos. Hay una frase muy bonita de la Asociación de Familiares Desaparecidos en Colombia que reclama, dice: vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Y una madre nunca pierde la esperanza, y en esa búsqueda que ellas hacen, por supuesto, pueden constatar que efectivamente sí fue asesinado y dónde están sus cuerpos, pero ellas la búsqueda la emprenden porque quieren precisamente recuperar a sus familiares, ojalá con vida. En algunos casos pues eso es prácticamente difícil y complejo por los años que pasaron, pero ese es el aspecto más difícil.